Buenas tardes. Hoy tenemos a un buen amigo del Club Tocqueville, el profesor David Jiménez Torres. Hola, David. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un placer charlar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a hablar del último libro de David, La palabra ambigua, los intelectuales en España. Me ha llamado la atención al leerlo, David, que nunca das por sentado el concepto de intelectual, sino que analizas la evolución de los discursos sobre el intelectual desde la aparición del término a finales del siglo XIX hasta 2019. ¿Podrías explicarnos por qué seguiste este enfoque? Sí, yo una de las tesis fundamentales del libro es que intelectual en su uso como sustantivo siempre ha sido una palabra polisémica para la cual nunca ha habido una definición clara o de consenso. Y además que esto ha sido así desde finales del 19, desde que aparece la palabra, hasta hoy en día. Esto puede parecer una perogrullada porque todos más o menos sabemos que no es una palabra muy fácil de definir, pero a menudo cuando se escribe sobre intelectuales o cuando se escribe sobre la historia o la evolución de los intelectuales, esto es algo que se tiende a obviar. Muchas veces se escribe como si supiéramos qué es un intelectual o si fuera suficiente con ofrecer una definición nuestra que a nosotros nos parezca bien para que esto sea un objeto de estudio pues válido y, digamos abarcable. Y yo intento argumentar que si hay una historia de los intelectuales, necesariamente va a ser una historia sobre las enormes dificultades, los enormes debates que han surgido alrededor de la definición de esta palabra, ¿no? Que esto no es la ambigüedad de la palabra intelectual, no es algo que debamos sencillamente apartar, ¿no? Para hacer un análisis de los intelectuales, sino que es parte intrínseca e incluso definitoria de esto que se supone que estamos estudiando o que estamos analizando, ¿no? Entonces, por eso para mí era importante ir señalando cómo más o menos cada década o cada 20 años puedo encontrar un montón de textos o de artículos en los que alguien se pregunta qué significa esta palabra, ¿no? O muestra su perplejidad acerca de esta palabra, desde Unamuno a finales del 19, pues hasta Sabater en los años 90, ¿no? Pero al mismo tiempo, la otra parte de la paradoja del intelectual para mí es que si bien es una palabra cuyo significado nunca hemos tenido muy claro, hemos hablado mucho sobre los intelectuales y que además esta palabra aparece en debates muy importantes y relevantes en cómo hemos hablado de nuestra cultura, de nuestra política, de nuestra sociedad a lo largo de nuestra historia, ¿no? No sabemos qué son los intelectuales, pero nos ha importado hablar de ellos. Y hablando de ellos, también hemos hablado de nuestras propias ansiedades, nuestras propias fantasías, nuestros propios deseos políticos o culturales o sociales. Entonces es una palabra que aparece en un montón de debates interesantes y eso tampoco quería perderlo de vista, ¿no? Que no es solo ambigüedad semántica, sino que también es una palabra que en cierto modo ha acompañado la evolución de la sociedad española durante los últimos 130 años. Y por eso dices en el libro que al final el estudio de la evolución de los discursos sobre el intelectual es también una manera de abordar la historia de España. Efectivamente, al escribir este libro, que es, como señalabas, un libro que intenta estudiar los discursos sobre el intelectual desde finales del 19 hasta ahora, pues necesariamente he ido hablando de el final de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la Guerra Civil, antes de eso la República, la dictadura franquista, la transición, es decir, la historia política está imbricada con la historia de los debates acerca del intelectual, pero también pues necesariamente he hablado de las generaciones del 98, del 14, del 27, la generación, si podemos llamarlo así, que surge de los disturbios del 56, la organización del mundo cultural durante el franquismo, es decir, también es una palabra importante si sencillamente estamos estudiando la evolución de la cultura y del pensamiento españoles, ¿no? Incluso cuentas en el libro, es una palabra que se utiliza retrospectivamente para referirse al siglo de oro o incluso a las luminarias del siglo XVIII en Francia o de la antigua Grecia. Sí, esta es otra paradoja, ¿no? El hecho de que toda la gente que empieza a utilizar esta palabra a principios del 20 es consciente de que se trata de un neologismo. Muchas veces lo escriben en cursiva o entre comillas o señalan que es una palabra reciente.
pero al mismo tiempo no tienen problema en proyectarlo hacia pasados muy remotos, ¿no? Y tenemos a alguien como Azorín escribiendo en 1906, me parece que era, que un prototipo de intelectual era Galileo, ¿no? Entonces, vemos que no hay ningún problema en proyectar esta palabra sobre pasados remotos en los cuales la palabra no existía, ¿no? Hay una cierta idea de que denomina un cierto tipo de función o un cierto tipo de trabajo, o un cierto tipo de actitud también, que no es específico de finales del 19 o principios del 20. Y esto también me importaba señalarlo porque a veces cuando hemos estudiado, cuando se ha estudiado los intelectuales de principios del 20, se dice que son los primeros que tienen una conciencia de sí mismos como intelectuales, ¿no? Esto sería lo que les haría intelectuales en el sentido moderno. Pero si ellos mismos sentían que esa palabra designaba a gente tan distinta como Séneca o como Platón o como el mismo Galileo, pues entonces es que no pensaban que solo ellos eran intelectuales, ¿no? Evidentemente pensaban que formaban parte de una tradición más amplia. Yo también, por lo que he entendido de tu libro, da la sensación de que al principio figuras como Unamuno u Ortega se sienten un poco incómodos de que se les etiquete como intelectuales, pero es a partir de los ataques de Primo de Rivera a los intelectuales cuando se apropian más del término, ¿no? Sí, en general, otra de las cosas que intento mostrar en el libro es que intelectual es una palabra que utilizamos mucho más para hablar de otras personas que para hablar de nosotros mismos, ¿no? Es una palabra en la cual hay una resistencia casi cómica a utilizarla en primera persona, ¿no? Ortega pues encuentra fórmulas alternativas como minorías selectas, ¿no? O minorías que viven de ocupaciones intelectuales, ¿no? En vez de decir intelectuales. ¿Por qué? Porque el mismo Ortega también lo llama no solo la palabra ambigua, sino también se refiere a ella como un apelativo pernicioso, ¿no? Él mismo era consciente de que esta palabra tenía connotaciones muy negativas desde el principio, tan desde el principio que el primer uso que yo he encontrado de la palabra en España ya es un sentido antiintelectual, ya es en un periódico del Ejército en el que el autor de un artículo está criticando a los intelectuales, ¿no? Cuba. Efectivamente, es un militar español que está destinado en Cuba, con lo cual incluso podemos especular que el cambio semántico de adjetivo a sustantivo se produce primero en el español de Cuba y de ahí pasa al español de la península. Pero en cualquier caso, como decías, hay un momento de cambio. Bueno, en realidad hay dos momentos en los que yo detecto que más gente está dispuesta a utilizar la palabra en primera persona que antes. Y esos momentos son finales de la dictadura de Primo de Rivera y primeros años de la República, y los años de la transición a la democracia, pues eso, desde finales de los 60 ya hay un cambio en este aspecto hasta, digamos, finales de los 70, ¿no? Por un lado, puede ser lo que tú comentas, es decir, que hay un ataque desde el poder, sobre todo en el caso de Primo de Rivera, un ataque desde el poder tan claro a los intelectuales que estos acaban incluso apropiándose de esta palabra como una manera de resistencia, ¿no? al discurso del dictador. Pero también, y esto es solo especulación, ¿no? Pero también, ¿qué une a finales de los años 20 con finales de los 60, principios de los 70? Que los dos son etapas en las que se está terminando un régimen político, es evidente que el régimen existente no va a durar, y que se está abriendo un proceso bastante incierto de transición política, ¿no? De transición hacia una etapa además más democratizada, ¿no? Y yo creo que es en ese contexto en el que más gente está dispuesta a llamarse a sí misma intelectual, también porque hay más gente diciendo que los intelectuales tienen un papel que desempeñar en ese proceso de transición política. Y esto además es ubicuo en los periódicos de finales de los años 20 y en la transición e incluso en el tardofranquismo. La idea de que estas personas a las que llamamos intelectuales, para bien o para mal, van a desempeñar un papel en definir el próximo régimen, ¿no? O definir en qué va a acabar el proceso de transición política. Y David, otro aspecto que me ha llamado la atención es que casi todo lo que leemos hoy en día en la prensa sobre los intelectuales son lugares comunes, ¿no? Hay 4 o 5 ideas sobre los intelectuales que se han ido repitiendo ad nauseam y tú das cuenta de ello en tu libro, así que me gustaría hacer un ejercicio que es que yo te leo como titulares de lugares comunes sobre intelectuales y tú lo comentas brevemente.
porque decías que la palabra ha tenido desde el inicio connotaciones negativas y en este sentido un lugar común es el de la arrogancia de los intelectuales, ¿no? Aquí el discurso antiintelectual no es solo que esté trufado de lugares comunes, sino que son lugares comunes absolutamente internacionales. Es decir, lo de la arrogancia de los intelectuales se lleva diciendo en España 130 años, pero se lleva diciendo en Francia 130 años, se lleva diciendo en Italia, en Alemania, en Reino Unido, en Países Bajos. Esta idea de que el intelectual es un ser que desprecia a la multitud, ¿no? Que desprecia a la plebe. Bueno, no es más que el reciclaje de un discurso antielitista, contrario a las élites culturales y literarias o de pensamiento, que también es muy antiguo, ¿no? Lo que es el discurso crítico con las élites del pensamiento, eso no se inventa a finales del 19. En realidad lo que ocurre es que cuando aparece la palabra se fija o, digamos, se pega a estos discursos que ya existían. En el caso español, por ejemplo, buena parte de lo que se dice en el discurso antiintelectual, sobre todo en las derechas, lo que hace es reciclar lo que Marcelino Menéndez Pelayo había escrito sobre o contra la institución libre de enseñanza, ¿no? Y de nuevo con la idea de que desprecian las sanas tradiciones del pueblo español, son unos cosmopolitas desarraigados que desprecian a la plebe, que en su arrogancia prefieren citar a Krause que pues acercarse al sano catolicismo, ¿no? Bueno, lo que a mí me interesaría sería si esta gente que habla de la arrogancia del intelectual, que en algún momento pues mostrar ejemplos de eso, ¿no? ¿Qué quiere decir esta arrogancia? Nunca he entendido muy bien cuál es la base empírica o fáctica de este absoluto lugar común, ¿no? Se utiliza como si fuera lo mismo que decir que la Tierra es redonda, pero creo que hay una evidencia científica bastante más sólida para decir que la Tierra es redonda que para decir que estas personas que no sabemos muy bien quiénes son, demuestran una actitud de arrogancia frente a los demás, ¿no? Porque aquí también se mezcla a veces sencillamente con un antielitismo incluso un poco, bueno, lo digo cómicamente, ¿no? Pero un poco troglodita, ¿no? La idea de, bueno, que te guste leer libros no es arrogancia, es que te gusta leer libros, ¿no? Que te guste el pensamiento, que te guste la búsqueda del conocimiento como un fin en sí mismo, pues es sencillamente una actitud vital, incluso que no parece que hagas daño a mucha gente, ¿no? La arrogancia es algo un poco distinto y sin embargo a veces se mezcla, ¿no? Con esta especie de resentimiento hacia la gente que decide que la cultura es algo que está bien y que vale la pena perseguir. Bueno, quizá el libro de Hayek, La fatal arrogancia, cabría releerlo en base a estas líneas que decías, ¿no? Porque su tesis central era pues, que precisamente los intelectuales de izquierda, por sentirse que saben más o sentir un cierto aire de superioridad respecto al resto, son más dados al intervencionismo, porque quieren tener soluciones, ¿no? Para problemas. Sí. Sí, sí, o el opio de los intelectuales de Raymond Aron. Es verdad que este es un tipo de discurso que ha sido muy prevalente en la tradición conservadora, desde luego, en la tradición liberal a veces, y yo en el libro intento argumentar que también ha estado muy presente en las tradiciones de las izquierdas, al menos durante la primera mitad del siglo XX. Es decir, en el mundo del socialismo y del anarquismo, también la acusación a los intelectuales de arrogancia, sobre todo de estar separados de la clase trabajadora, que era la que de verdad tenía que hacer el socialismo, esto es una acusación muy fuerte y que alguien como Largo Caballero hace con cierta intensidad, ¿no? Pero yo aquí, mira, hago a veces la comparación con el antisemitismo, ¿vale? En el sentido de, el antisemitismo no dice nada de verdad sobre los judíos, no dice nada verdadero sobre los judíos, pero dice mucho sobre los antisemitas, ¿no? Dice mucho sobre sus ansiedades, sus obsesiones, sus odios, ¿no? Sobre lo que proyectan sobre el objeto de su odio. Y con el discurso antiintelectual ocurre un poco lo mismo. No dice tanto acerca de la gente a la que supuestamente está describiendo, ¿no? No es verdad que la tradición intervencionista sea sencillamente una disfunción de personalidades arrogantes, ¿no? Sino que también responde a una cierta manera de concebir el mundo y la relación entre el Estado y la sociedad, ¿no? Pero sí que dice mucho acerca de los antiintelectuales, ¿no? De la gente que está haciendo esta denuncia. Claro, en el caso de gente como Hayek o como Aron, o incluso como Vargas Llosa más adelante, cuando él también escribe acerca de la intelectualidad de izquierdas, es gente que creo que escribe intentando explicar por qué hay tanta gente, digamos, de su gremio o de personas de sus mismas inclinaciones
en un momento histórico concreto han apoyado el comunismo, ¿no? Pero bueno, también puede ser sencillamente la explicación, pues, de cuáles eran las modas intelectuales en aquel momento histórico, ¿no? Hoy en día mucha menos gente defiende a la Unión Soviética de lo que lo defendían en los años 60 y 70, y no sé si es necesariamente porque haya menos intelectuales hoy en día que antes, ¿no? David, otro lugar común, la inferioridad de los intelectuales españoles por oposición a los franceses y la figura paradigmática de Jean-Paul Sartre, ¿no? Que sería como el intelectual por antonomasia en Europa. Sí, y antes de él, Émile Zola, ¿no? Son como el Mount Rushmore, ¿no? De la intelectualidad francesa, al menos tal y como lo vemos desde aquí, tendría a esas dos personas o a una tercera que es Camus, ¿no? Incluso que en las últimas décadas se le reivindica más bien como el bueno, ¿no? Los otros dos serían los influyentes, pero él era el bueno. Efectivamente es un lugar absolutamente común. Una de las respuestas más habituales cuando decía que estaba escribiendo y ahora que he dicho que he escrito un libro sobre los intelectuales españoles, siempre se hace un comentario sarcástico, pero ¿acaso ha habido intelectuales en España? Y aquí es muy interesante para mí hacer una comparación con el trabajo de Stefan Collini sobre los intelectuales británicos, porque el discurso en Reino Unido ha sido muy parecido, ¿no? La idea de aquí no ha habido intelectuales de verdad a diferencia de Francia, ¿no? En el caso de Reino Unido es más bien lo que Collini llama una tesis de la ausencia, la idea de que en Reino Unido sencillamente no ha habido intelectuales, mientras que en España yo diría que es más bien la tesis de la inferioridad, de que los intelectuales españoles han existido, pero han sido menores, ¿no? Versiones casi derivadas de las francesas, ¿no? Copias baratas, digamos. Bueno, yo lo que diría es que esto lo que hace es reciclar discursos que ya estaban muy presentes, sobre todo en el 19, acerca de la inferioridad cultural española en comparación con Francia. Es decir, se pasa en España de decir que los literatos franceses, los científicos franceses, los pensadores franceses son muy superiores a los españoles. Esto se dice en las décadas centrales del 19. A decir que los intelectuales franceses son mejores que los españoles. Es decir, tiene mucho más que ver con cómo se ha visto el lugar de la cultura española y del pensamiento español en el mundo, y sobre todo este complejo de inferioridad secular, nunca mejor dicho, frente a Francia, frente a esta especie de hermano mayor cultural con el que tenemos esta relación tan compleja de atracción y rechazo, ¿no? Que también explica buena parte del desarrollo de nuestra cultura nacional. David, otra idea, la traición de los intelectuales. Sí, si las personas que nos están viendo quieren, digamos, tienen 5 minutos libres, les animo a que hagan una búsqueda en Google, ¿no? de la traición de los intelectuales, ¿no? Y lo que les saldrán serán decenas, centenares de resultados, de columnas de opinión en periódicos o de ensayos, hasta el clásico de Julián Bendá de 1927, La traición de los clérigos, pero incluso el sintagma de la traición de los intelectuales es más antiguo. Yo lo he encontrado, por ejemplo, en artículos que criticaban a Azorín a principios del siglo XX por acercarse al Partido Conservador de Maura, y ahí estamos hablando de 1905 más o menos, es decir, mucho antes del texto de Julián Bendá. Lo que quiero decir con esto es que nos ha encantado acusar a los intelectuales de traicionar algo, y lo que pasa es que si juntas de una manera un poco sistemática todas esas traiciones que han sido denunciadas, te das cuenta de que se les ha denunciado por traicionar una cosa y la contraria. La traición de los intelectuales para algunos ha sido que salieran del mundo de la universidad o de la búsqueda del conocimiento desinteresado y se mancharan las manos con la política del día a día, ¿no? Pero otros han dicho que la traición de los intelectuales es precisamente lo contrario, es refugiarse en la Torre de Marfil, famosa, otro lugar común que aparece siempre que hablamos de intelectuales, y no participar lo suficiente en las luchas políticas de verdad de su momento, ¿no? Se ha dicho que la tradición de los intelectuales es irse hacia la izquierda, y también se ha dicho que su tradición es irse hacia la derecha, ¿no? Entonces yo vuelvo a lo mismo. Aquí creo que es más útil darnos cuenta de que el intelectual muchas veces es sencillamente una fantasía cultural que funciona como un chivo expiatorio de cualquier cosa que no nos guste de la sociedad. Si nos parece que las figuras hegemónicas de la cultura son de izquierdas, decimos que los intelectuales han traicionado
su presunto deber por comprometerse demasiado con la izquierda. Si nos parece que son de derechas y no nos gustan, pues entonces criticamos todo lo contrario, ¿no? De nuevo, no estamos diciendo tanto sobre los intelectuales como sobre nosotros mismos. David, la última idea, la muerte de los intelectuales. Sí, otro greatest hit. El primer artículo que dice que los intelectuales están en decadencia o en crisis o en declive, yo lo he encontrado en una tercera de ABC del año 1950, ¿vale? Entonces, yo lo único que animo a la gente que cree que los intelectuales están en declive a pensar es, ¿de verdad podemos hablar de un declive que lleva durando 73 años? Es decir, y además, si el intelectual estaba en declive en los años 50, esto significa que estaba en declive, pues, por ejemplo, durante la transición, ¿no? Cuando, por otra parte, tenemos la idea de que los intelectuales eran importantes y eran escuchados, ¿no? Eran importantes en los años 70, 80, cuando teníamos, por ejemplo, debates en televisión española en los que estaban Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Vázquez Montalbán, Goytisolo, Jorge Semprún o Fernando Savater, ¿no? O el programa A Fondo que mencionas, donde circularon todos los grandes escritores y científicos de España y Latinoamérica, ¿no? También en A televisión. Fondo, La Clave, también otro de los programas icónicos. Incluso hay un momento en los años 70 en los que el intelectual se convierte casi en un producto televisivo con estos programas que tenían este formato de mesa redonda o de entrevistas a autores y pensadores como comentas, ¿no? Yo lo que diría es que aquí creo que operan los mecanismos clásicos de la nostalgia cultural, ¿no? Tenemos una nostalgia por un mundo que pensamos que estaba más ordenado, ¿no? Pensamos que en los años 30, 40 la autoridad cultural era mucho más clara, que las masas escuchaban a las figuras más descollantes del pensamiento, cosa que nunca ha pasado, pero nos gusta pensar que era así. Y yo animo a la gente a pensar que es muy probable que dentro de 30 años pensemos que en nuestra propia época, ¿no? La década de los 2010-2020, también era una época en la que había intelectuales que eran escuchados, no como el momento futuro en el que estaremos realizando esta valoración, ¿no? Yo digo a veces que los intelectuales son un poco como la felicidad, que es más fácil verla en el retrovisor, ¿no? Que en el momento en el que la estás viviendo. David, la palabra intelectual se conceptualiza desde el principio como masculina y en tu libro explicas que solo en décadas recientes se aplica a mujeres. ¿Podrías explicar esta evolución? Sí, no es exactamente que solo se aplique en décadas recientes a mujeres, porque lo paradójico de esta palabra es que, como dices desde el principio, se utiliza o se entiende sobre todo que hace referencia a varones, ¿no? Y esto tiene sentido si pensamos, bueno, el tipo de actividades que realizaban las personas sobre las que se proyectaba esta palabra, pues es verdad que en el momento en el que surge esta palabra como sustantivo, pues generalmente eran ocupaciones reservadas para hombres, ¿no? Pero lo interesante es que también desde el principio, sobre todo en el discurso antiintelectual, se dice que el intelectual es un hombre poco viril. O sea, incluso el discurso antiintelectual, sobre todo desde sectores militares, va a incidir muchísimo en esto. La idea de que el intelectual no es un hombre de verdad, ¿no? Y lo que ocurre paralelamente es que la palabra se aplica sobre ciertas mujeres, pero siempre con un cuestionamiento de su feminidad, ¿no? Se utiliza mucho para hablar, por ejemplo, de las líderes del movimiento sufragista, tanto en otros países como en la propia España, o como para hablar de pues, figuras como Carmen de Burgos, es decir, de escritoras o periodistas de los años 10, 20 y 30, pero casi siempre con una carga negativa y casi siempre con una cierta sensación de sospecha, ¿no? Incluso cito una obra de teatro en la que todo el drama del protagonista es que su mujer y su suegra son intelectuales y que por lo tanto no hacen las tareas de la casa, ¿no? Y entonces tiene que hacerlas él. Y entonces lo que le dice un amigo es, si quieres ser un hombre de verdad, tienes que arreglar esto, ¿no? Y para él arreglar esto es pegarle una paliza a la suegra y entonces la reacción de su mujer, la frase exacta es, tú has hecho lo que debía hacer un hombre y yo a partir de ahora haré lo que tiene que hacer una mujer, ¿no? Dando a entender que a partir de ahora ya no escribirá poemas ni nada.
Incluso el propio Gregorio Marañón tiene un ensayo verdaderamente escandaloso en el que dice que la mujer intelectual es poco mujer, ¿no? Y que eso se demuestra en que resulta poco atractiva al hombre, ¿no? Esto es un ensayo de finales de los 20, si no me acuerdo mal. Entonces, claro, lo que tenemos aquí es una situación completamente esquizofrénica, ¿no? En la que el intelectual hombre es poco hombre, la intelectual mujer es poco mujer, con lo cual tenemos esta especie de ser andrógino, ser sin sexo, o sin género al menos, que no encaja en ninguno de los ideales de masculinidad o feminidad canónicos de aquella época. Y el cambio es que a partir de los años 80 y 90 del siglo XX, esto empieza a cambiar, en el sentido de que al menos más mujeres utilizan esta palabra para hablar de sí mismas y la utilizan incluso reivindicando su propia feminidad, ¿no? O cierta idea de la feminidad mientras lo hacen. Hasta llegar a un momento para mí triunfal, ¿no? Que es cuando la actriz Ana Obregón en 2003, en una entrevista, dice: yo soy intelectual y llevo minifalda, ¿no? Y además de que me parece una cita muy, muy simpática, ¿no? Es un momento, incluso ya lo dice con cierto énfasis de reivindicar esta palabra, junta muy bien las dos ramas que estoy comentando, ¿no? La idea de el uso de la palabra como compatible o cómo encaja con ciertos discursos acerca de la feminidad, ¿no? De qué es una mujer o una verdadera mujer, ¿no? Pero, y en esto Francia también nos daba un buen modelo con Simone de Beauvoir, ¿no? Sí, no sé hasta qué punto Simone de Beauvoir habla de sí misma como intelectual o en qué contextos lo hace, pero aquí yo intento enfatizar, una cosa son las figuras que nosotros podemos decir que ejercían una función de intelectuales y otra cosa es cómo se utiliza la palabra, ¿no? En el libro recojo, por ejemplo, cuando muere Emilia Pardo Bazán, que si sencillamente haces un retrato tipo de las actividades de Emilia Pardo Bazán, te encajan perfectamente con las actividades propias de un intelectual o de la gente a la que se le llamaba intelectual en la época, ¿no? Pero cuando muere Emilia Pardo Bazán, yo he consultado todas las necrológicas que se publican en España y constato dos cosas. Todas son altamente elogiosas y a la vez ninguna se refiere a ella como intelectual. Y creo que es porque pensaban, porque la palabra tiene una carga tan negativa al hablar de mujeres, que pensaban los que estaban escribiendo esto que le hacían un favor no llamándola intelectual, ¿sabes? Que pensaban como que estaba intelectual era una palabra para otro tipo de mujeres, no para personas que habían alcanzado el estatus incuestionable que tenía Emilia Pardo Bazán. Muy bien, David. Pues con esto creo que podemos concluir la entrevista. Gracias por tu tiempo y espero que podamos volver a charlar en otra ocasión. Muchas gracias a ti y muchas gracias al Club Tocqueville.